en el Perú. Y hay que decir que Salvador del Solar no solamente ha sido ministro y presidente del Consejo de Ministros, es también un gran actor y un director de cine y un hombre que tiene muchas facetas. Y desde hace varios años no visita la política. Lo estamos trayendo a la política porque ha sido de alguna forma desafiado por este Congreso con 3 denuncias constitucionales absolutamente absurdas, pero que obligan a que ustedes entiendan en qué nivel de violencia política estamos. Porque esto es violencia política. Hay que llamarlo por su nombre. Esto es lo que es. Esto es perseguir a un presunto adversario político que ni siquiera está en la política por fines bastante oscuros. De eso vamos a hablar ahora. Gracias, Salvador, por estar con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación. Un placer conversar contigo, Rosa Yo María. lamento, yo lamento sacarte de asuntos más interesantes para traerte a la política, pero no nos queda más remedio. En el año 2020, perdón, 2019, 30 de septiembre de 2019, Martín Vizcarra disuelve el Congreso luego de que se negara 2 veces la confianza. Y lo hace constitucionalmente porque eso es lo que dice el Tribunal Constitucional. Caso cerrado. Eso sucede en el año 2019. En el año 2023 se presenta una tras otra 3 denuncias constitucionales a raíz de una línea en una resolución del Tribunal Constitucional que valida una inconstitucionalidad hecha por el Congreso. El Congreso modificó la Constitución por ley, modificó la cuestión de confianza por ley, no reformó la Constitución de acuerdo a la reforma, no, por ley. Fue su cuarto intento, fue el cuarto intento, lo logró, ¿ok? Y esa resolución, a raíz de una contienda de competencia planteada o una acción de constitucionalidad planteada por Castillo, diciendo, oye, ¿eso es inconstitucional? Le dijeron, no, eso es constitucional. Y este tribunal señaló que no se podía presentar cuestiones de confianza de la forma en la que fue presentada la cuestión de confianza que tú presentaste. Por lo tanto, estos congresistas se sintieron empoderadísimos para denunciarte constitucionalmente. Creo que he resumido bien los hechos, ¿no? Esos son. Es así, Rosa María, tal cual. Los hechos del 30 de septiembre del 19 ocurrieron, hubo una contienda de competencia presentada por el entonces presidente del Congreso, Pedro Lechea, y el 14 de enero de 2020 el tribunal resolvió diciendo que lo que había sucedido dentro del marco de la Constitución. Y eso es un asunto zanjado que, como tú sabes también, constituye cosa juzgada, no se puede volver a revisar. Pero 3 años después aparece una nueva sentencia respecto de otro caso donde los actuales magistrados señalan no compartir el criterio que se tuvo entonces, que es una manera de decir, si nosotros viéramos el caso hoy, lo Hoy, resolveríamos de otra manera, pero nada más que eso. Y eso ha sido interpretado por los congresistas y por los excongresistas denunciantes como por fin se declaró la inconstitucionalidad. Y lo que está ocurriendo ahora es como la abolición de la evidencia, el valor de una evidencia ha quedado abolido y se está queriendo ver la realidad conforme a los deseos de quienes denuncian. Y cuando quienes denuncian tienen además el poder, eso marca una etapa muy oscura, no solo en la política directamente, sino en la vida social. es Patricia Chirinos y Muñante, cada uno con su denuncia, y un grupo de excongresistas, los damnificados, pues, los que dicen, nos quedamos sin el sueldo, maldita sea, ¿no? Entonces, tenían la posibilidad de volver a postular, ¿ah? Solo reeligieron a 3, no es culpa del Salvador Solar. Pero los damnificados también denuncian. Hay otro asunto que no es menor. El 30 de septiembre de este año venció el plazo para esa denuncia constitucional. ¿Por qué sigues en proceso? Es algo que no entiendo. El, Como decías, primero, bajo la falsa, absolutamente falsa premisa de que la nueva sentencia del tribunal invalidó la primera, cosa que es falsa, cosa juzgada no se puede discutir, se presentan estas denuncias. Se presentan, es cierto, a mediados del 2023 y se presenta la tercera a principios de 2024, pero el 30 de septiembre del 24 se cumplen 5 años no solo de los hechos, sino, de acuerdo a lo que dice el artículo 99 de la Constitución, del cese de mis funciones
como ministro. Y el artículo 99 es muy claro y dice que la comisión permanente, que es la que puede presentar una acusación constitucional ante el Congreso, tiene 5 años contados desde el cese de un ministro para presentar una acusación constitucional. Y es importante también mencionar, Rosa María, que en el año 2007, la comisión permanente de entonces le pide una consulta a la Comisión de Constitución y le dice, por favor, aclárame cómo interpretar el artículo 99. Y se expide un informe en febrero de 2007, luego ratificado por la Comisión Permanente en mayo del mismo año, donde se dice, por si acaso, el plazo del artículo 99 es uno de caducidad, no de prescripción. Por lo tanto, no admite suspensión, no admite interrupción, ni siquiera si se presenta una denuncia, el plazo sigue corriendo, ni siquiera si se inicia un procedimiento. Y además el propio informe dice, se puede declarar la caducidad, no importa cuánto haya avanzado el procedimiento, se cumple el plazo y el asunto muere. Y eso ha ocurrido y hasta el momento, Rosa María, la subcomisión se ha negado a declarar la caducidad, Ahora, es que ha bien raro, declarado, es raro perdón, porque hay otros casos anteriores, varios casos, en que sí lo han declarado. es más, Rosa María, hay 6 casos que conforme a este informe del propio Congreso, que no nos estamos inventando nosotros, 6 casos de excongresistas que, como yo, cesaron en sus funciones el 30 de septiembre, que esta misma subcomisión de acusaciones constitucionales ya declaró caducos. Es decir, aquí hay un tema del principio de igualdad ante la ley. Es decir, a uno lo tienen que tratar como ciudadano, no importa si eres exministro o no, conforme se trata a los demás. 6 casos. Hay 5 casos más de caducidad de juicio político, como es mi caso, ¿no? Porque el artículo 99 habla tanto de juicio político como de antejuicio. Hay 4 casos de antejuicio entre el 2022 y el 2024, 5 casos de juicio político como el mío, y Rosa María, estos 6 que como yo han vencido el 30 de septiembre, todos han sido declarados caducos en estas semanas, en estos días. Y es como si de pronto una amnesia repentina hiciera que congresistas como la denunciante Patricia Chirinos salga a decir que en mi caso no se debe contar el plazo igual porque dice entre el 1 de octubre al día siguiente, el 30 de septiembre de 2019 y hasta marzo del 2020, el Congreso estaba inconstitucionalmente cerrado y por lo tanto esa parte del plazo no cuenta. Primero, en un plazo, imagínate. Entonces, ¿Dónde primero, en un estudió plazo de Derecho, ah? caducidad, sí, un plazo de caducidad no se admite. Y segundo, según quién el Congreso estuvo inconstitucionalmente disuelto, porque hasta donde sabemos, la autoridad ya dijo que fue constitucional. Es la autoridad del propio deseo de la congresista denunciante y de su costumbre de distorsionar la realidad y no respetar las Ahora, leyes. iremos a los deseos. Y eso creo que es lo más interesante de esta historia. Estoy segura de que esto lo van a ganar. Y estoy segura de que acá hay detrás la intencionalidad política de liquidar a un potencial concursante en un concurso en el cual quieren jugar con sus propias reglas del juego. Tú lo has dicho 25 veces, no voy a postular a nada. Yo también les digo lo mismo todo el tiempo sobre mí, pero igual me insultan. Yo no voy a postular a nada, tú no vas a postular a nada. Pero tienen terror de que postules. Esa es la única explicación. Yo creo que hay una segunda parte de la explicación, porque creo que esta es una parte muy clara. Y la segunda parte me parece cuando se nos señala como golpista, con el dedo temblando, cuando han defendido sin ningún tipo de rubor a golpistas indiscutibles, Como es una manera Fujimori, psicológica, sí, es una manera psicológica muy peculiar de decir, el golpista eres tú, cuando el caso es completamente distinto. Yo admito que pueda ser polémico si se puede alegar una denegatoria fáctica, pero el árbitro del partido declaró que era constitucional. Entonces, creo, Rosa María, que no solo se quiere sacar, porque se quiere sacar de contienda a adversarios y a potenciales adversarios, pero me parece que sobre todo se quiere descalificar a cualquier voz moderada en nuestra política. te lo Dicen ha de, puesto la República hoy. dicen de, Pero sí, hablemos sí, una esto entrevista de con la Enrique moderación, Patricio. hablemos de esto de la moderación porque es bien importante. Lo que hay desde hace muchos años, los que estamos metidos esto en el día a día, es un deseo enorme de venganza, de lo que ellos llaman la restauración. En la locura de esta,
hasta Fujimori, digamos, hasta el año 2001, todos fuimos felices. ¿Te das cuenta? Todos fuimos felices. Luego llegó Toledo, que fue la debacle absoluta y total. Con García recuperaron espacios y el 2016, y bueno, con Humala los recontra recuperaron. La idea era vencerlos, ¿no? Y el 2016 venía la restauración, es decir, venía el triunfo de Keiko Fujimori que iba a restaurar el mundo perdido, lo que perdimos, ¿no es cierto? Sí, habían corruptos, por supuesto, ¿no? Pero ya lo sacamos y no pudimos, porque un conjunto de caviares, de gente moderada, tomó el poder y tenemos que vencerlos. Al punto tal que hay algunos que se empoderan y no es casual que Martín Rivas la semana pasada salga gritando lo que gritó en medio de una audiencia. Es decir, Martín Rivas, todos fuimos felices hasta que nos comenzaron a perseguir. Ahora, ni olvido ni perdón, gritaba Martín Rivas. Ahora los vamos a reventar a ustedes, a todo lo que signifique defensa del Estado de Derecho, derechos humanos fundamentales, derecho a la vida. Todos los que defienden eso, o libertades económicas también, por supuesto, porque para mí van de la mano, eso lo vamos a reventar. Y tú eres parte del programa, estás en el menú. Y es muy diciente que en momento de las elecciones no hay peor enemigo para la extrema derecha o la extrema izquierda que el otro. Contra Castillo, contra Cerrón, son lo peor que puede pasar y viceversa, pero en este momento largo donde no hay elecciones, son socios por considerar enemigo común desde ambos extremos a quienes procuramos, con todos los errores que se pueda tener, porque no hay visión perfecta, que las cosas sean dentro del marco constitucional, respetar las libertades económicas, por supuesto los derechos humanos, los procesos y sobre todo las reformas que pongan por encima el bien público, el bien común por encima de los bienes particulares. Y tú dices algo Entonces, en la entrevista a la República que es bien importante, ¿no? Kuczynski no era Cerrón, ¿no? ¿Por qué lo persiguieron? es decir, nos meten el cuento de que hay que salvarnos de un comunismo que se están inventando, porque esto no es Chile donde el Partido Comunista participa en las elecciones y se lo inventan y sin embargo te trajiste abajo a un gobierno que presidía Pedro Pablo Kuczynski. Si sumabas tus 73 congresistas más sus 18, con cualquier discrepancia, podían haber mantenido un orden económico, estaríamos en otra situación y cualquier cosa que quisieran juzgarle al expresidente Kuczynski lo hubieran podido hacer terminado su mandato. Y entonces ahora nadie debe recordar, porque se han inventado el fantasma del comunismo, inventado, nadie debe recordar el daño que le han hecho al país. Como sabes, Rosa María, yo trabajé antes de asumir el Ministerio de Cultura 11 años en Colombia, sigo trabajando en Colombia y me da vergüenza cuando mis amigos colombianos, mis amigas me preguntan, ¿cómo es que en el Perú hay un presidente cada 5 minutos? Y le digo, eso no era así. Eso era un caso que a veces veíamos en Ecuador también hace un tiempo. Esto ha sucedido desde que el Fujimorismo y sus aliados en el Congreso, con una mayoría abusiva, ha pataleado para que las cosas se hagan o como ellos quieren, y vemos ahora qué cosa pasa cuando hay un ejecutivo que hace lo que ellos quieran, o hay un ejecutivo que trata de enfrentarse para defender sus derechos y nos vemos obligados a situaciones de esta inestabilidad, ¿no? ¿Qué sigue ahora, Salvador, para ti, en este caso? En este momento estamos esperando que la subcomisión recobre la memoria inmediata de cortísimo plazo El calendario, tiene que recordar, nada más. y proceda conforme a ley y a sus propios precedentes de las semanas pasadas y decir efectivamente esto caducó. Hay mucha gente que ha dicho que me estoy aprovechando de la caducidad y la caducidad por un lado es un derecho, pero por otro lado no quiero perder la oportunidad para decir que me he defendido por el fondo, que incluso vencido el plazo, me presenté el 15 de octubre a la subcomisión a defenderme con argumentos sobre el fondo porque no tienen ningún argumento. Lo que sigue es esperar ver si es que acaso están de ánimo de hacer respetar la ley y declaran la caducidad.
Si no fuera así, estarían omitiendo el cumplimiento el respeto de mis derechos constitucionales, tanto a la cosa juzgada como a la caducidad, y quedará probablemente pues el camino de la vía judicial, de recordarle al legislativo que el judicial es un poder también y que puede enmendarles la plana, sobre todo en casos así de groseros, ¿no? Bueno, están tratando de modificar la ley para que el Poder Judicial no pueda, vía amparo, enmendar la plana. Efectivamente, efectivamente. O sea, Lo está- ya la han modificado. Tú tienes que denunciar de frente a la Corte Superior para empezar. Un Así amparo es. va de frente contra el Congreso, solo son los únicos privilegiados, va de frente a la Corte Superior. Pero mejor, es más rápido el procedimiento para que quede claro el abuso. Ahora, este abuso continúa porque tanto Muñante como Patricia Chirinos y como el Fujimorismo están empeñados en reescribir la historia. Tú que eres un director de cine, que has hecho películas históricas sobre el Perú, hay un esfuerzo enorme por contar una historia que no es la historia. Entonces, Es, en la historia de estos, los excongresistas, tú eres un golpista que entraste corriendo al Congreso, te metiste a patadas dentro del hemiciclo, forzaste una figura, prácticamente Vizcarra coimió a los militares para que lo apoyaran, ¿no? O sea, es una reescritura absoluta. y supera los límites pero la más inspirada imaginación. Es decir, en el caso de las denuncias en mi contra, Rosa María, se sostiene, perdona, se sostiene que el propio Consejo de Ministros que yo presidía no me autorizó a presentar la cuestión de confianza en los términos en los que lo hice. O sea, están diciendo que me mandé por la libre, que fue una iniciativa mía. Es que es de locos, es de Pero locos. perdóname, las imágenes están ahí. Tú, Vizcarra se despide de ustedes en la puerta de todo el Consejo de Ministros y caminan hasta el hemiciclo. O sea, yo he estado cubriendo Todo en el vivo. gabinete O en sea, pleno, todo el gabinete en pleno. Y están todo. diciendo que el gabinete me autorizó a presentar un proyecto de ley para modificar el procedimiento de elección de magistrados del Tribunal Constitucional, pero no para pedir que detengan el procedimiento en ese momento en curso. Y es como, No. lo declaramos públicamente días antes, el expresidente, yo mismo, lo sabían todos los ministros. Y lo menciono porque no hay límites en el impulso de reescribir la historia, que en realidad es distorsionar la realidad. Y no está sola, es por eso tristísimo que en las últimas elecciones presidenciales del continente hayan sido Donald Trump, Jair Bolsonaro y Keiko Fujimori quienes hayan incitado a sus seguidores a gritar fraude hasta la afonía para torcer la realidad. No existió la derrota, no existe la verdad, no existe la ley, no existe la constitución, existe ese deseo realmente patológico, pero aquí no se trata de juzgar el equilibrio psicológico de un opositor político, sino de la vida social de un país. Nos corremos el riesgo de ser gobernados o estamos siendo gobernados por personas que distorsionan la realidad. Y a veces solo nos damos cuenta cuando estamos en el otro extremo y se nos viene a decir que en este momento es de noche y que más vale que lo aceptemos, porque si no tenemos que asumir las consecuencias de su arbitrario poder. Y ese es el problema del Congreso, la arbitrariedad del poder. El Congreso se tiene que regir por normas, no por lo que le provoca a un grupo de congresistas. Ese es el abuso que se siente desde el Congreso todo el tiempo. La modificación de normas para su favor y para imponerle a los demás, a través de la denuncia constitucional, la persecución política. No eres el único caso que ha pasado por esta pantalla. Hemos tenido a Zoraida Ábalos, por ejemplo, restituida ya, pero hay muchos más. Y lo que es muy sintomático es que casos de probada, pero de probada delincuencia hayan sido exonerados por el Congreso. De probada delincuencia. Porque, a ver, Manuel Merino, eso sí fue un golpe de Estado. En toda la línea. Fue un acto de sedición. En toda la línea. Vacaron al presidente sin causa. Hoy sí se puede, porque este nuevo Tribunal Constitucional ha dicho que sí, que puedes vacar con 87 votos, puedes hacer lo que te da la gana, para que veas el nivel de este Tribunal Constitucional. Pero en el momento en que Manuel Merino decidió que era presidente del Perú, no era presidente del Perú, lamentablemente. Organizaron un golpe de Estado, una vacancia express, que eso no estaba, una revocatoria del mandato que no estaba. Entonces, como te digo, el acomodo es para lo que conviene. Y al mismo tiempo,
yo creo que hay grandes sectores de la ciudadanía que podríamos llamar anestesiados durante un tiempo ante tanta convulsión, pero la ciudadanía se da cuenta y los congresistas parecen olvidar, número uno, de que su cargo es transitorio, como transitorio debe ser todo en democracia y en la vida, y por otro lado, de que son representantes del pueblo. Y el pueblo, no pueden subestimar tanto la inteligencia del pueblo y la lucidez del pueblo. La gente se da cuenta, la paciencia no es infinita, el escándalo con el descaro con el que pretenden olvidarse de las leyes ha superado todo límite y pueden creer y sentir que tienen 5 minutos más y 5 minutos más. El problema es que es deplorablemente irresponsable, porque las consecuencias las pagamos todos, la inseguridad, la falta de rumbo, el desmontaje de reformas cruciales para nuestra educación, por mencionar solamente un caso emblemático que era una conquista democrática, poner la educación y sobre todo la educación pública en el lugar que necesitamos, no solo que se merece, desmontarla con todo descaro para que sus negocios personales puedan seguir llenándolos de millones, todos nos damos cuenta. Así Salvador, no que sabes la cantidad de gente que me ha escrito diciéndole, pero ¿por qué no lo convences de que sí postule algo? pero creo que yo aprovecho eso porque es bien importante que creo yo que cambiemos esa percepción. No necesitamos una candidata o un candidato. Necesitamos poner un poquito más de parte nuestra como ciudadanos, un poquito más, no es tanto más, para quizá una de las prioridades cuando tengamos la oportunidad de elegir nuevamente, es importante que tengamos claro que la prioridad debe ser el Congreso, que elijamos bien en el Congreso, cada quien de acuerdo a su propia visión política de las cosas, pero que hagamos un esfuerzo adicional para que gente con más respeto de las leyes, con más decencia, con más preparación, con más inclinación a contribuir al bienestar general desde la derecha y desde la izquierda y desde el centro, ocupen esas 130 plazas, porque las consecuencias de elegir tan mal no solo las pagamos todos, sino que tiene un impacto de largo plazo. Revertir lo que está sucediendo no lo vamos a hacer en 15 minutos. Y lo que habíamos construido tomó tiempo. Entonces, yo creo que esa es una de las conclusiones principales. Por supuesto, poner atención a quién llevamos a la presidencia, pero un énfasis muy particular en a quiénes llevamos al Congreso, ¿no? ¿No te animarías a postular al Congreso? En verdad, Rosa María, en verdad, yo fui un estudiante muy entusiasta de derecho, fui un buen estudiante y cuando descubrí en mí el llamado de la actuación fue una crisis personal y un descubrimiento personal de una vocación todavía más grande que la que yo creía que tenía. Yo me siento muy agradecido de haber podido servir a mi país, de haber recibido la invitación del expresidente Kuczynski y del expremier Fernando Zavala y luego del expresidente Vizcarra y haber hecho lo mejor que yo pude. Y me ha costado mucho trabajo retomar la que es la pasión de mi vida. Como ciudadano, siempre voy a estar atento y espero romper un silencio que me autoimpuse en estos años para recuperar mi carrera. Y creo que hay muchas formas de contribuir con nuestra sociedad, pero no está en mis planes regresar a la actividad política directa, pero espero contribuir también desde el teatro, desde el cine, quizá desde la opinión, pero me parece que Además, hasta ahí. estás con película para estrenar, ¿verdad? Ahorita. Acabamos de estrenar Ramón y Ramón en el Festival de San Sebastián, que para mí ha sido además una alegría muy especial. 9 años después de Magallanes, quién sabe si no hubiera sido invitado al Ministerio de Cultura, quizá habría tenido una o dos películas más en ese tiempo. Estoy trabajando además en nuevos proyectos que espero que en los próximos años sigan. Y aparte, soy un convencido del poder de la cultura y del poder específico del cine, de la literatura, del teatro, en impactar en las personas, tanto a nivel personal, que casi siempre es el énfasis más grande desde el arte, pero también a nivel político, a nivel de conciencia. Y Ah, creo que es un lugar desde el que puedo seguir contribuyendo y desde el que me va a alegrar mucho seguir intentándolo, ¿no? muy bien, Salvador, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Ha sido Salvador del Solar, ya como director de cine, que es lo que más disfruta y lo que más goza, la verdad. Pero lo hemos tenido que traer a la política prestado unos minutos para poder defenderse de un abuso. Porque lo que están haciendo en el Congreso es un abuso. Además, si lo inhabilitan por 5 años para la función pública,
no le hacen ningún daño, ¿eh? Le hacen un favor, porque lo último que quiere es pisar el Estado. Dice, no, no puedo pisar el Estado. ¡Feliz! A veces no entienden las lógicas en el Congreso, ¿no? Pero en fin, gracias por haber estado con nosotros, creo que ha estado Gracias. perfectamente claro. Nos tenemos que despedir, conmigo será, espero puntualmente el día de mañana. Hasta pronto, chau, chau. Nos vemos, Rosa María. Muchas gracias al señor Salvador del Solar. Y les recordamos nuestro YAPE 959-678-325. Ayúdenos en el sostenimiento de nuestra emisora. Cuídense mucho. 8 en punto de la mañana es la cita. A mañana. Chao, chao.